Crecer, madurar en el camino quiere decir cambiar. Cambiar quiere decir que algo en ti debe morir para que otra cosa pueda nacer. Entonces, el camino espiritual no es una bufanda, un gorrito, como le dicen, una cartera, no es un complemento adicional. Es algo que tiene que transformar nuestro eje, ¿verdad? Nuestra esencia. Tenemos que transformar lo que queremos, lo que percibimos, ¿verdad? Now, in this session, I will start. Y ahora voy a comenzar con la parte formal de mi enseñanza. So, my main topic Y como saben, el tópico central de este programa es el cultivo de las 6 paramitas o actividades liberadoras. these Estas actividades six liberadoras son parameters muy are very importantes, important, especially in the Mahayana especialmente teaching. dentro del contexto de la práctica del Without these Sendero Amplio, el parameters Mahayana, practice, en el que el cultivo de las 6 actividades liberadoras se contempla central. practice Mahayana. Also, we can También say podemos afirmar que las 6 paramitas representan el corazón de la práctica del Sendero Amplio, el Sendero del Héroe Espiritual o el Mahayana. these six Así, estas 6 parameters paramitas o actividades liberadoras representan, digamos, la metodología central del Sendero Amplio, el Sendero Mahayana. one need to do this. Simultáneamente, estas son las prácticas con las que el contemplativo debe de familiarizarse desde el inicio del Sendero Amplio hasta el logro del despertar y la iluminación. Becomes Buddha. So, actually, Empecemos por both dilucidar paramita, lo que la palabra sánscrita paramita quiere decir. literally means like go beyond. Y se refiere a una actividad que es capaz de trascender, de ir más allá. Así que, ¿qué queremos decir por la actividad que trasciende, que va más allá? Aquella que supera el entorno de nuestras aflicciones mentales y emocionales, de las limitantes que en nuestras vidas detonan aflictividad, dolor y sufrimiento. En otras palabras, la actividad que desemboca y nos conduce a la plenitud del despertar y la iluminación. The state Un estado que concebimos trasciende todas las limitaciones, todas las aflicciones, todos los problemas y dificultades, el dolor y el sufrimiento por el que cotidianamente nosotros transitamos y por supuesto su natural consecuencia que son las actividades destructivas. and also it is a state that has all the that possess all the ultimate qualities. Simultáneamente un estado que posee todas las cualidades de la perfección, un estado que trasciende no solo las limitaciones, sino que le permite al individuo actualizar la totalidad de sus distintos potenciales. So here go or Así que las paramitas no solamente representan estas herramientas a través de las cuales el individuo puede trascender estas limitaciones, sino la palabra paramita, que también se concibe como un estado perfecto, simboliza esa condición en donde todas estas limitantes simple y sencillamente han dejado de estar presentes, se han disuelto. Así que el cultivo de las paramitas o el estado genuino de las paramitas es uno que tan solo se hace presente en la condición de la budeidad. so this term or this name. Pero también la palabra paramita se utiliza para describir el sendero que conduce a ese fin y los textos que nos guían en el camino al despertar. So these practices Así entonces los bodhisattvas, estos son los héroes espirituales, los practicantes que se vinculan al sendero del desarrollo evolutivo movidos por la mentalidad altruista, se comprometen con estas actividades liberadoras como métodos para poder reclamar su fin y consecuencia, que es el estado perfecto de la mente que llamamos paramita. So generally there are different ways we give names. Sometimes Así que hay muchas diferentes maneras de categorizar y nombrar a estas cualidades. A veces el nombre se le da al resultado, a veces el nombre se le da a la causa, a veces se le da la combinación de ambas. O sea, hay diferentes maneras de señalar estas actividades liberadoras. for example, if we say mango tree as a tree, just a tree, then it means the general name
tree is given to the Por ejemplo, la palabra árbol se puede utilizar para describir un árbol en particular, el árbol del mango, ¿verdad? So when we say bodhisattva, Así que los bodhisattvas, los seres espirituales, practican esas actividades liberadoras a las que llamamos paramitas para poder reclamar el resultado del sendero, la plenitud, el despertar y la iluminación, que también identificamos con el nombre de la perfección de la actividad o las paramitas. En este contexto, las causas reciben el mismo nombre que el resultado. and also there are paramita texts or paramita treatises. Y también existen dentro del contexto de nuestra tradición textos a los que así se señala un nombre, se nombra o se señala como las paramitas, en donde se describen estas actividades liberadoras, el sendero que en las mismas se centra para poder conducirnos al despertar y la iluminación. So 6 paramitas is important to study. It is important to study. Es muy importante el estudio y el cultivo del entendimiento de lo que se comunica a través de estas actividades liberadoras o paramitas. And after Y después de estudiar y entender el significado de estas actividades liberadoras, naturalmente más importante que esto es su práctica. for example, Por ejemplo, y naturalmente para poder aprender a cocinar, a menudo debemos de emplear un libro de cocina, un libro de recetas. Pero el meramente estudiar este tópico desde esta perspectiva o dimensión conceptual es insuficiente. Tenemos que simultáneamente preparar la comida y eventualmente tenemos que consumirla. Esto es, si solamente abordamos el cocinar desde la perspectiva conceptual, pues esto no va a producir satisfacción alguna, ¿no es cierto? so there's no Y point no tiene sentido el aprender cómo cocinar si no redunda en que podamos cocinar y saborear lo que cocinamos, ¿no? so the main Así que el propósito fundamental de aprender a cocinar es poder preparar el alimento y después consumirlo, saborearlo, degustarlo. Y without sin esto como objetivo, el meramente aprender conceptualmente a cocinar, pues no tiene mucho sentido. similarly Y desde la misma óptica, si bien es muy importante el estudiar y analizar el significado y el contenido de las 6 actividades liberadoras, pues esto tan solo tiene sentido si tenemos por determinación el intentar implementarlas dentro del contexto de nuestra vida y nuestro desempeño vital y poder a través de ese medio reclamar su fruto, que es la plenitud del despertar y la iluminación. De otra manera, el mero entendimiento conceptual de estas actividades liberadoras no tiene mucho sentido y no es de gran utilidad. so Así que el simplemente aprender o el estudiar el significado de esas actividades liberadoras no representa la acción completa. Para poder reclamar el fruto entero de esa iniciativa, tenemos que practicarla y tenemos que poder experimentarla. all these 6 paramita practices Todas estas actividades liberadoras se basan en la mentalidad de la bondad amorosa, la compasión y la ausencia de violencia. especially as a mind Especialmente y en el contexto de la práctica del budismo del sendero amplio, el Mahayana, que a través del cultivo de una especial mentalidad llamada bodhicitta, que so en la the 6 paramitas así que la práctica de las paramitas o las 6 actividades liberadoras representan el corazón del sendero espiritual del héroe espiritual, el bodhisattva. Y para que esas actividades realmente puedan florecer, deben de combinarse con esta mentalidad excepcional, honda y poderosa, la bodhicitta. for example just through imagination we cannot drive the car De la misma manera que es insuficiente para conducir un vehículo solo tomar un curso de conducción, uno tiene que sentarse en el vehículo y tiene que ensayar el conducirlo en una carretera. we really cannot De la misma manera, es insuficiente el recibir la instrucción de la práctica de las actividades liberadoras, uno tiene que tener la disposición de ponerlas en práctica en el sendero de la vida. as I said earlier, the peaceful mind Así como previamente les comentaba, debemos de iniciar nuestro desarrollo espiritual a través de cultivar una mente apacible, bondadosa y positiva. Con base en ese tipo de mentalidad, pues podemos cultivar una dimensión más profunda de la conciencia que nos orienta al despertar, la bodhicitta. Con base en el desarrollo de esta mentalidad, uno se convierte en un héroe espiritual, lo que llamamos un bodhisattva. Y con base en el reclamar el estado y la condición de un bodhisattva, uno puede cultivar las 6 actividades liberadoras.
For example, first, Por ejemplo, como punto de partida debemos de generar el deseo de arribar a nuestro and destino. after having this wish, then we really Y con base en este deseo nosotros podemos en efecto on the way determinarnos a recorrer el camino que nos conduce a ese destino. So similarly, bodhicitta is like the Así que el deseo es la consecución del estado omnisciente, bondadoso y compasivo de un Buda. and after having this wish, then in order to become a Buddha, we need to engage on the path that lead us to Y el camino que nos conduce al reclamo de ese estado y condición es la práctica de las 6 actividades liberadoras o las paramitas. so we can say all these practices Podemos entonces señalar el cómo todas estas diferentes prácticas son parte de lo que llamamos las paramitas, in one way or another. de una u otra forma. So Así que estas actividades liberadoras o actividades de largo alcance o proyección, las paramitas, representan las herramientas primarias que el individuo debe cultivar, refinar y perfeccionar en el camino al despertar. purpose of practice El propósito de la práctica de las paramitas o actividades liberadoras es lograr a través de las mismas el perfeccionamiento, el despertar y con ello la iluminación. so 6 parameters are like the vehicle Así que las 6 paramitas son el medio a través del cual nosotros podemos recorrer el camino que nos conduce al objetivo, and the ultimate result, which is el objetivo siendo el despertar y la iluminación. actually just by giving Y al mismo tiempo hay que señalar que la práctica de cualidades como la generosidad o la paciencia, siendo estas muy importantes, en sí no necesariamente derivan en lo que se llama el cultivo de las paramitas o las actividades liberadoras. whether it becomes the parameter Para que estas actividades se transformen en paramitas, esto depende de la intención que el individuo en ellas imprime. so if the purpose of our practice is Si el objetivo por el cual nosotros cultivamos y practicamos estas actividades liberadoras es todavía uno autocentrado y egoísta, buscamos algún tipo de beneficio temporal y relativo, como puede ser nombre, fama, reconocimiento, poder, influencia, abundancia material, etc. No es que esto necesariamente sea algo negativo, pero no representa el corazón de las actividades y prácticas liberadoras. Para que estas prácticas, por ejemplo la paciencia o la generosidad, se transformen en aquellas que nos pueden liberar de las limitaciones que son propias de la existencia condicionada por la ignorancia, el apego y la aversión, para ello necesitamos enriquecerlas con la perfección de la sabiduría, el correcto entendimiento, entre otras cosas, del objetivo de estas prácticas, que es liberarnos de la existencia condicionada y el logro de la plenitud del despertar y la iluminación. so therefore just by practicing on the parameters Así que el cultivo de cualidades éticas o morales, si bien es importante, no necesariamente transforma estas prácticas en perfecciones. Para que estas prácticas se transformen en actividades que nos liberan de nuestras limitaciones y lo hacen de forma genuina, estructural y definitiva, pues tenemos que transformar la mentalidad y la motivación con la que las abrazamos, eliminando de la misma una autocentrada y egoísta e incorporando a las mismas una altruista. so whether it's a real Y el que estas prácticas sean genuinamente liberadoras o no, depende no solo de lo que practicamos, sino cómo lo practicamos. so if we practice just for Si, this por ejemplo, nosotros nos involucramos en estas prácticas movidos por una motivación autocentrada o egoísta o buscando un beneficio que tan solo se manifieste en esta vida y en nuestro favor, entonces estas no son prácticas liberadoras genuinamente, no son las prácticas de un bodhisattva. so to practice first we need to know Así que para practicar primero tenemos que conocer cuál es el significado de estas actividades liberadoras o paramitas. so all these 6 parameters Estas 6 paramitas son las actividades que buscan liberarnos de la existencia condicionada por la ignorancia, el apego y la aversión, que buscan reclamar la condición omnisciente, bondadosa, amorosa y compasiva de un Buda. Y lo hacen no solo movidos por nuestro propio beneficio.
¿verdad? Sino movidos por el beneficio que esta condición nos aporta en favor de otros. So generally, Generalmente hablando, el cultivo de estas 6 actividades liberadoras es importante. without practicing one of them, Si no cultivamos las 6 actividades liberadoras, nuestra práctica no será completa, y al no ser completa nuestra práctica, no nos conducirá a la plenitud del despertar y la iluminación, a la condición de un Buda. so we should not miss any. We should have all these practice. Por lo tanto, no debemos omitir ninguna de las 6 actividades liberadoras, las debemos de cultivar simultáneamente. For example, in our body, we have heart, lungs, and liver, etc. Por ejemplo, nuestro cuerpo, para sobrevivir, requiere de la simultánea eficaz operación de órganos como son el corazón, o como es el hígado, o como son los riñones, y así subsecuentemente. Para que la vida pueda manifestarse en plenitud, nuestro cuerpo debe de contar con la simultánea, sana operación de todos estos órganos. So we need all these internal organs. If you don't have De la misma manera, para que nosotros podamos reclamar el estado omnisciente, bondadoso y compasivo de un Buda, de un ser plenamente despierto, lúcido, iluminado, se requiere el cultivo de estas 6 actividades liberadoras simultáneamente. Si omitimos cualquiera entre estas, el resultado inhibirá el logro y el reclamo de la iluminación. so 6 parameters are first La one, primera de las 6 actividades liberadoras o paramitas es la práctica de la generosidad, el dar, el desapego. so paramita, the word paramita is Comúnmente la palabra paramita se traduce por el término perfección. Así que la primera de las perfecciones es la perfección de la generosidad. La segunda es la perfección de la actividad ética o moral. and third is the La tercera es la perfección de la paciencia o la tolerancia. patience, and fourth Eh, is the la cuarta es la perfección del entusiasmo perseverante. fifth is the La quinta es la perfección de la concentración. sixth one is the Y la sexta y última es la perfección de la sabiduría. so Así que contamos con estas 6 actividades liberadoras o perfecciones o actividades de largo alcance. so there are many ways of Hay muchas maneras con las que se puede explicar cómo se cultivan las 6 actividades liberadoras. Una de estas las divide en 2 diferentes categorías. Las primeras 3 se dicen pertenecen a la acumulación del mérito. and fifth and sixth Perdón, las primeras 4 y las últimas 2, el cultivo de la perfección de la concentración y sabiduría, pertenecen a lo que se llama la acumulación de sabiduría o el entendimiento liberador. and the fourth perfection, the perfection of intelligence. Cuarta de estas actividades liberadoras o perfecciones, la de el entusiasmo perseverante, pertenece simultáneamente al cultivo del mérito y la sabiduría. So to become a Buddha, we En need la tradición budista se señala y afirma que para poder arribar y reclamar el estado pleno del despertar y la iluminación, para ello es indispensable actualizar 2 acumulaciones. Esto es reclamar 2 colecciones de cualidades. La del mérito, impresiones, hábitos y tendencias mental, emocionalmente positivos, y la de la sabiduría, el correcto entendimiento de la realidad de las cosas como son. without one of these 2 accumulations, Sin el cultivo simultáneo de estas 2 colecciones o acumulaciones es imposible lograr la budeidad. so therefore Por lo tanto, estas 6 perfecciones se concibe indispensables cultivar, desarrollarlas para poder lograr la budeidad. so for example, the birds can cross the river or the ocean, and Para que un pájaro pueda cruzar las aguas y llegar a su destino, requiere para volar de 2 alas. Si una de estas alas se encuentra ausente, dañada, lastimada, el pájaro no podrá volar y por lo tanto no podrá desplazarse y naturalmente no podrá arribar a su destino. Desde esa misma perspectiva, utilizando esto como un ejemplo, las alas que nos conducen a la libertad son las del mérito y la sabiduría. so similarly, the
accumulation of merit and wisdom. Así entonces, la acumulación del mérito y la sabiduría de estas dos colecciones de cualidades es indispensable para poder eventualmente primero reclamar el primer objetivo del sendero del Buddha-Dharma, que es la liberación de la existencia limitada y condicionada por la ignorancia, el apego y la aversión, y después el reclamo de la plenitud del despertar y la iluminación, en donde todas las cualidades se hacen presentes y se trascienden las limitaciones en su totalidad. So, and also, Y también para que estas actividades realmente se conviertan en las actividades propias de un bodhisattva y por tanto genuinas actividades liberadoras o paramitas, depende de la motivación con la que el individuo las cultiva y el propósito hacia las que las dirige. so if you practice this just for oneself, just for one's own purpose, or based on Por ejemplo, si uno practica estas cualidades, pero el objetivo es solo derivar de esa práctica un beneficio personal individual, entonces estas no son verdaderas perfecciones. Pero si la motivación, el propósito por el cual nosotros cultivamos estas actividades liberadoras es para poder beneficiar a los que nos rodean de forma eficaz y propicia, entonces se convierten en actividades liberadoras. Entonces, continúo compartiendo con ustedes un repaso, una revisión de los puntos más importantes que enseñó su santidad. Su santidad empezó a resaltar la importancia de los paramitas, las virtudes trascendentales o las prácticas o estados espirituales perfectos. Dijo que es la práctica principal del Mahayana. Y como expliqué en la introducción, se llama el vehículo de los paramitas o de las perfecciones. Y es una práctica que va a estar con nosotros hasta que logremos la iluminación. Empezamos a nuestro nivel a desarrollar generosidad, conducta y demás, hasta culminar con la generosidad y la conducta de un ser iluminado, de un Buda. Entonces su santidad empezó definiendo el término sánscrito paramita, que literalmente quiere decir más allá, haber ido más allá, haber trascendido. Y el más allá, dijo su santidad, se refiere a el estado que está más allá de samsara, o sea, el estado de la budeidad. Y dijo que esta es una de las ocasiones en donde se toma el resultado como el nombre del camino. Entonces el resultado es estados espirituales perfectos, paramita. Ese es el resultado de la budeidad, del logro último del camino espiritual. Y se toma ese nombre como el camino, la trayectoria que tenemos que atravesar. Entonces, paramita es el camino y a la vez la enseñanza que tenemos que integrar para lograr ese estado de perfección que trasciende todas las limitaciones, todos los velos. Y también la otra razón por que se le llama el camino de los paramitas o el vehículo de las perfecciones, el paramitayana, es porque es la parte principal que tenemos que atender y desarrollar. O sea, el camino espiritual es holístico, en donde debemos integrar todos los aspectos del ser. No hay una cosa que no se debe atender y mejorar. Pero entre ellas nos enfocamos en estas 6 cualidades, que es lo crucial, lo que sí o sí tenemos que desarrollar y mejorar.
Su Santidad aclaró que hay dos pasos y es importante hacer esa distinción. Primero, tenemos que informarnos a través de educación, lecturas, recibir enseñanzas. Tenemos que tener claridad, coherencia interna, qué es el verdadero camino hacia la felicidad, qué práctica me va a empoderar para ser mi mejor versión. Y luego hay que hacerlo. Luego de saber hay que practicar. ¿Qué quiere decir? Integrar esas prácticas, experimentarlas, tener acceso voluntario a esos estados espirituales. Y su santidad, para transmitir este punto, usa la imagen, la analogía de leer sobre la cocina, leer recetas de pasteles, ¿verdad? Entonces tú puedes tener muy claro cuáles son los ingredientes para esta tarta, este cake y demás, pero eso no quiere decir que eres un buen cocinero y no quiere decir que tienes la panza llena, ¿verdad? Entonces, una cosa es saber los ingredientes, otra es el arte de cocinar, donde sabes cómo implementar esos ingredientes, en qué proporción, en qué orden, y después comerlos, alimentarte, nutrirte de esa fabulosa receta. Entonces es muy importante de no limitarnos a ser intelectuales. Es importante estudiar, estar leídos, recibir cursos, pero tenemos que tener el mismo interés o más en integrar, en realmente transformar quienes somos. Crecer, madurar en el camino quiere decir cambiar. Cambiar quiere decir que algo en ti debe morir para que otra cosa pueda nacer. Entonces el camino espiritual no es una bufanda, un gorrito, una, como dicen, una cartera, no es un complemento adicional. Es algo que tiene que transformar nuestro eje, ¿verdad? Nuestra esencia. Tenemos que transformar lo que queremos, lo que percibimos, ¿verdad? Lo que hacemos, cómo pensamos. Todo está sobre la mesa. Todo tiene que ser considerado, todo tiene que mejorar. Entonces, una vez más, su santidad resalta la importancia de la motivación. Tenemos que empezar con ahimsa, la no violencia, de ahí desarrollar amor bondadoso, de ahí desarrollar compasión y de ahí podemos recién engendrar bodhicitta, que es la culminación del altruismo. Es el estado más profundo que podemos desarrollar al nivel relativo, porque trasciende el tiempo, trasciende el espacio y llega a todos los niveles de profundidad. O sea, queremos la iluminación para todos. Todos los seres, todas las vidas, hasta lograr la iluminación y el estado más profundo de bienestar y felicidad, que es la libertad de la iluminación. Entonces, podemos decir que hay tres pasos: compasión, bodhicitta, y después el siguiente paso lógico es cómo se aplica bodhicitta, ¿verdad? Bodhicitta aplicada es los 6 paramitas. Entonces, los 6 paramitas es la expresión de bodhicitta. Entonces, bodhicitta es el deseo de lograr el estado de budeidad, y si es algo bueno, digno para nosotros, lo queremos para todos los seres, ¿verdad? Queremos que todos los seres logren la perfecta libertad y se adueñen de su perfecta felicidad.
Entonces, los paramitas son el camino, la forma, la manera de lograr la iluminación de todos los seres. Entonces, para que una virtud espiritual, como la generosidad, la paciencia, cualifique, sea digna de llamarse paramita, tiene que estar respaldada por esa aspiración tan noble de buscar la iluminación de todos los seres. Si queremos ser más específicos, más precisos, en el budismo se presentan dos objetivos finales. El primero, liberación, patrimoksha, quiere decir liberarnos de samsara, superar los velos, trascender el yo personal. Y luego un paso adicional que es la iluminación completa de un Buda. Entonces, su santidad nos aclara, si no hay bodhicitta, entonces la práctica de estas 6 cualidades no son paramitas, no cualifican como prácticas trascendentales que nos encaminan al despertar perfecto. Entonces, dice su santidad, no es solo importante lo que practicas, lo que haces, es aún más importante cómo lo haces y por qué lo haces. Eso modifica lo que estás haciendo, porque al fin y al cabo lo que hacemos es para plantar una huella sana, para desarrollar una virtud, para elevar nuestro estado, para tener acceso a una percepción más clara de la realidad. Entonces, hacemos para cambiar internamente y acceder a una verdad más pura. Entonces, no es suficiente obrar bien. Tenemos que ejecutarlo, implementarlo de una manera muy especial, que sea eficiente, que funcione, que nos mejore, que nos transforme, que nos madure internamente. Los 6 paramitas son indispensables y ninguno de ellos debe faltar. Este es un punto muy importante que enfatizó su santidad. Como dije, el camino espiritual es holístico y estos 6 paramitas se complementan. Cada uno de ellos contiene los otros 5. Entonces, dentro de la generosidad hay disciplina, hay paciencia, hay entusiasmo, hay enfoque y hay sabiduría trascendental. Entonces necesitamos los 6 conjuntamente. Entonces hay cierto orden, tenemos que empezar con lo más accesible, con la generosidad, pero no esperar a perfeccionar la generosidad para recién empezar a mejorar la conducta y la disciplina. Entonces, para compartir con ustedes una imagen, a mí se me ocurre una escalera, como si estuvieras subiendo la escalera de un edificio. Un poco raro porque solo hay 6 escalones, 6 peldaños. Entonces el primer paso, el primer escalón es la generosidad, después continúas con el segundo paso, escalón, peldaño, que es la conducta, después la paciencia, después el entusiasmo, después la concentración y finalmente la sabiduría. Pero ahí llegas a la primer planta, ¿verdad? A ese descanso del primer piso. Y después sigues subiendo la escalera. Ahora generosidad 2.0, paciencia 2.0, ¿verdad? Subiendo poco a poco. Entonces no podemos perfeccionar la generosidad de una forma aislada. Podemos lograr cierto nivel de generosidad, pero para elevar esa generosidad necesitamos trabajar también la conducta, la paciencia, el entusiasmo, concentración y sabiduría. Eso es muy, muy importante.
Su Santidad también nos dijo que hay muchas maneras de crear esquemas mentales o organizar los paramitas. Y uno de los más populares es organizarlo en dos categorías. Una categoría son los primeros tres paramitas: generosidad, conducta y paciencia, para desarrollar mérito, virtudes. Y después el quinto y el sexto, absorción meditativa y sabiduría, es para lograr un acceso más directo a la realidad, para desarrollar sabiduría. Y el cuarto, que es el entusiasmo, es lo que impulsa, lo que nutre, lo que mueve el desarrollo de mérito y el desarrollo de sabiduría. Entonces vamos a descubrir que el cuarto se puede llamar también esfuerzo, voluntad o fervor espiritual. Básicamente es la energía voluntaria que nosotros invertimos en el desarrollo espiritual. Entonces, Su Santidad continúa aclarando que es indispensable para Bodhi, para la iluminación, desarrollar conjuntamente mérito y sabiduría. Y como compartí con ustedes en la introducción, sabiduría es nuestra proximidad con la realidad, el acceso que tenemos a la realidad. ¿De qué manera podemos percibir la realidad con menos distorsión? Primero, eliminando la capa interpretativa de los conceptos y después incluso trascendiendo la dualidad. Ahora, mérito es un poquito más difícil de explicar, porque estamos utilizando prestado la palabra mérito en castellano, que no coincide exactamente con lo que se está describiendo aquí en esta enseñanza del Buda. Básicamente, mérito es todo lo que no es sabiduría. Todo lo espiritual que no es la percepción de la realidad, tanto subjetiva como objetiva, entra en esta categoría de mérito. ¿Qué quiere decir básicamente a qué nivel estamos operando? ¿A qué nivel estás operando? ¿Qué nivel de amor tienes? ¿Qué nivel de generosidad tienes? ¿Qué nivel de entrega tienes? ¿Qué nivel de voluntad tienes? ¿Qué nivel de paz tienes? ¿Verdad? Entonces, ese nivel te da acceso a un nivel de la realidad. O sea, tener acceso a la realidad no es solo tu coeficiente intelectual, lo informado que estés, lo educado que estés a nivel filosófico. Tenemos que estar a la altura de esa realidad para acceder a ella, para vivenciarla. ¿Captan esa idea? Otra manera de describirlo es si nuestros incentivos están alineados con la realidad. ¿Les ayuda? No mucho. Os doy un ejemplo, ¿no? Como compartí en la introducción. El aspecto más accesible de la realidad es la impermanencia. Todos los fenómenos compuestos necesariamente se van a descomponer. Todo lo que tiene partes y condiciones, tarde o temprano se va a desarmar, ¿verdad? Y eso no es controvertido. No es una enseñanza del Buda. Todos sabemos que todo cambia. El universo está vibrando, ¿verdad? A nivel secular, religiones, políticos, izquierda, derecha, no hay debate. Pero a un nivel visceral, a un nivel emocional, no aceptamos el cambio. Lo resistimos a muerte. Buscamos a toda costa y de toda forma algo rígido, algo duro, algo
inmovible y queremos anclarnos en ese sitio, en esa cosa, en ese lugar, en esa idea, porque nos da una falsa sensación de seguridad. No solo tememos lo desconocido, tememos la incertidumbre. ¿Verdad? Todos hemos vivido conjuntamente como planeta en el 2019, el 2020, esta pandemia, ¿verdad? Y creó mucho estrés, porque muchas anclas que aportaban cierta regularidad, cierta previsibilidad, cierta seguridad, desaparecieron. Y eso generó mucha ambigüedad, mucha incertidumbre, mucho estrés, mucha ansiedad. Y algunos recurrieron a diferentes métodos, estrategias o químicos, ¿verdad?, para mitigar esa incertidumbre. Entonces, todos estamos haciendo, consciente o inconscientemente, algo fantasioso, ficticio, para imponer estabilidad, rigidez, permanencia en un mundo que está fluyendo, que es transitorio, que está en movimiento. Entonces, si lo sabemos y no hay debate, entonces, ¿por qué no lo vivimos? ¿Por qué lo resistimos? Y es porque no tenemos suficiente mérito para vivenciar directamente el cambio, para abrazar el cambio, para fluir con el cambio. ¿Captan esa idea? Pero si desarrollamos generosidad, entonces vamos indirectamente a reconciliarnos con la impermanencia, porque vamos a iniciar voluntariamente un movimiento, un cambio, algo que nos pertenece, que está de nuestra parte, lo vamos a ceder, lo vamos a compartir con otro, ¿verdad? Entonces estamos en acción aceptando el cambio. Entonces estamos operando en armonía con ese cambio. Y después el salto, ¿verdad?, que tenemos que dar para vivenciar el cambio es más cercano. No es un salto cuántico, ¿verdad? Es un salto muy leve. Estamos al precipicio de caer o abrazar o adoptar el cambio. ¿Captan esa idea? Entonces, sí tenemos que estar informados, sí es ventajoso ser inteligente, pero no es suficiente para realmente comprender la filosofía y aún más para vivenciarla, para tener experiencias meditativas, espirituales que transforman tu cosmovisión, necesitamos estar a la altura, estar operando, funcionando en armonía con esa verdad. ¿Captan esa idea? Por eso su santidad dijo que el camino espiritual son estas dos cosas: desarrollar mérito y desarrollar sabiduría. Y son interdependientes. Dio la imagen de dos alas de un pájaro, que para volar necesitamos las dos alas. O sea, nuestra sabiduría informa cómo practicamos, cómo meditamos, cómo amamos, cómo somos generosos, y esa generosidad, esa práctica, esa virtud, ese mérito nos da acceso a una verdad más pura, ¿verdad?, más profunda, más vasta.